Contanos un poco qué despliegue de Fuerza Armada va a haber en función del decreto presidencial sobre las restricciones debido a la COVID-19. ¿Vos te acordás, Horacio, que cuando empezó la pandemia y cuando estábamos en la etapa de la cuarentena estricta, de distintos municipios y provincias de la Argentina, se nos pidió a las Fuerzas Armadas asistencia alimentaria, ¿no? Sí, claro. Estuvimos en La Matanza, en Quilmes, allí fueron el personal militar con sus consignas de campaña, con sus camiones. Se elaboraba comida en caliente y se distribuía en aquellos lugares en donde las autoridades municipales, los funcionarios municipales nos iban indicando. En este caso, en lugar de hacer asistencia alimentaria, lo que vamos a hacer es asistencia sanitaria. Es decir, en aquellos lugares en donde el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia nos solicite que haya que intensificar la presencia del Estado en materia sanitaria, habida cuenta del crecimiento elevado de casos de COVID que tenemos aquí en el AMBA, en toda la Argentina, pero fundamentalmente en el AMBA, allí estará el personal militar. La sanidad militar es importante dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen 17 hospitales militares, tienen 3 en la ciudad de Buenos Aires, 1 en el conurbano. Tenemos médicos y enfermeras militares, tenemos ambulancias, tenemos tiendas de campaña. ¿Y médicas y enfermeros también tienen? ¿Cómo? ¿Y médicas y enfermeros también tienen? Médicos y médicas y enfermeros y enfermeras militares. Muy bien, muy bien. Existen en el ámbito de las Fuerzas Armadas y bueno, eso es lo que haremos. Obviamente, como todo lo que ha sido la asistencia a la comunidad por parte del personal militar durante la pandemia, el personal militar concurre desarmado y obviamente que lo haremos durante el horario diurno, digamos, no durante el momento de las restricciones a la circulación, donde no va a haber gente, porque no tenemos nada que ver en el cumplimiento de esa parte del decreto que es la restricción a la circulación, cosa que le corresponde a las fuerzas de seguridad. Había cuenta que, como todos sabemos, las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacer seguridad interior en la Argentina. Ahora, he visto de parte de la oposición política justamente denuncias de que esto violaba esa veda que acabas de mencionar, ¿no? Tal vez la información no fue suficientemente clara o es simplemente mala fe de los que lo sostienen. Probablemente ha sido un combo, ¿no? Yo estaba viéndolo al presidente cuando anunció las medidas y como habló de lo que iban a hacer las Fuerzas Armadas, inmediatamente después de lo que iban a hacer las Fuerzas de Seguridad, quizás alguien de vuelta fe se haya visto confundido y otros malintencionados, pero la verdad que esa misma noche inclusive un periodista me preguntó si íbamos a sacar los tanques a la calle y yo casi me sonreí, le dije, mire, por suerte los tanques están bien guardados en la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, la oposición pretende decir que lo que están guardadas son las urnas. Claro, digamos, ¿no? Parafraseando aquella frase poco feliz de Galtieri, ¿no? Las urnas están bien guardadas. Sí. Pero me dediqué, la verdad, que ese día y el día posterior a dejarlo taxativamente y bueno, ya tenemos 2 días de restricciones en la circulación y no se ha visto un solo militar en la calle patrullando, que era lo que decían que íbamos a hacer, sino que por el contrario, vamos a seguir haciendo esto que es asistencia sanitaria, que está previsto dentro de la ley de reestructuración del personal militar, entre una de las tareas que podemos hacer, porque además contamos con expertise necesaria como para poder hacerlo. ¿Se hace solo en el AMBA o en el resto del país también? En el resto del país venimos haciendo habitualmente algunas tareas de esas características, digamos, ¿no? Que nos piden intendentes, gobernadores. La verdad que estamos participando de toda la campaña de vacunación de diferentes maneras, inclusive en Cava. Yo cuando lo escuchaba en la conferencia de prensa que dio el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larrete, que decía no queremos militares en Cava, en ese momento había 100 militares que estaban ordenando
trabajando como ordenadores y organizadores de las distintas postas sanitarias que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estamos desde la primera posta que pusieron, que fue creo que en la cancha de River, ¿no? En el estadio, en la cancha de básquet de River Plate, fue la primera posta que pusieron, y allí hay personal militar colaborando, como lo venimos haciendo en distintos lugares de la Argentina, adecuadamente y ordenadamente, ¿no? Qué difícil que es conseguir que se piense antes de hablar, ¿no? Es una dificultad tremenda. Hay un meme, un meme que me mandó una... perdón, Agustín. Perdón. No, era un meme que me mandó una amiga, y yo lo cito en el artículo que publicamos hoy en el Coche de Luna, que dice: la derecha argentina cree que todo es una dictadura menos la dictadura. Está muy bueno. Está muy bueno. No, bueno, eso no es el caso es el caso de Rodríguez Larreta, que padeció la dictadura y que tiene claro lo que es una dictadura, pero sí de quienes le están marcando el paso a él en Juntos por el Cambio, literalmente, ¿no? Hablando. Claro. Pero Horacio, Marcelo, lo de Bullrich el otro día frente a la residencia de Olivos es inaudito. En ningún lugar del mundo la presidenta del principal partido opositor va a cacerolear frente a la residencia del presidente de la Nación, con el presidente de la Nación constitucional de los argentinos, elegido democráticamente por los argentinos. No existe eso. No existe en ningún lugar, en ningún lugar del mundo. Los partidos en todo el mundo son importantes. En la Argentina, desde a partir de 1994, con la reforma de la Constitución, tienen jerarquía constitucional. Nuestra democracia es una democracia de partido. Y la presidenta del principal partido opositor va a cacerolear frente a la residencia del presidente de la Nación. La verdad que si esto es la derecha moderna, la derecha que se ve expresado en los países del primer mundo, absolutamente lejos estamos de una situación de esa característica, ¿no? Digo, pero ese no es uno de los temas de este tiempo nuestro, Agustín, que a mí por lo menos me obsesiona. Ellos hablan de dictaduras militares, qué sé yo, bla, 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 que eran interrupción formal de la institucionalidad del país, y digamos, eran determinados intereses que iban camuflados detrás de los militares. Ahora, como sabemos que ni los militares ni los policías forman parte de los círculos de definición, están metiendo los mismos comportamientos antidemocráticos que antes vehiculizaban a través de las Fuerzas Armadas adentro de los partidos políticos legales, como decís vos. ¿Cómo hacemos para separar el componente antidemocrático que está dentro de los partidos políticos formalmente democráticos? Bueno, es un proceso que se deberán llevar adelante al interior cada uno de los partidos políticos, y está claro esto que decía Horacio recién. Pareciese que en esta última semana el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ha hablado más a sus partidarios más intransigentes que al conjunto de la ciudadanía porteña, porque la realidad es que uno podía tener dudas legítimas, si se quiere, sobre las medidas que tomó el presidente. Ahora, el grado de acatamiento social, el grado de acompañamiento social, me gusta más la segunda palabra que la primera, del conjunto de la sociedad, las medidas que tomó el presidente, demuestra que el presidente estaba acertado en lo que estaba viendo que estaba pasando en Argentina. Y las críticas que se realizan, de la manera y de la intensidad con la que se realizan, parecen desconocer lo que pasa hoy en nuestro país. Porque el presidente, ¿qué es lo que dice? El presidente dice: la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado porque veníamos con un COVID que crecía, o que estaba prácticamente aletargado, empezó a crecer de manera absolutamente exponencial. No puedo, ante una nueva situación, seguir teniendo las mismas posturas y las mismas decisiones que tenía hace un mes atrás. Y por eso abordo la realidad y tomo las decisiones que había que tomar. Y cuando uno se mira y se frena un poquito, se saca un poco de pasión y mira fríamente, racionalmente las medidas que ha tomado el presidente, son absolutamente razonables y para nada drásticas. La vida de los ciudadanos del AMBA entre las 6 de la mañana y las 20 horas no ha cambiado en absoluto. Funcionan los medios de transporte,
Los medios de transporte funcionan absolutamente para todos, están abiertos todos los comercios de cercanía, las farmacias, las almacenes, las jugueterías, las librerías, el sistema financiero, la circulación es absolutamente libre para todos y se aplica una restricción a la circulación a partir de las 20 horas. O sea que se agrega, y como antes ya estaba la restricción de circulación a partir de las 0 horas, se agregaron 4 horas. Un poco menos que el 20% de la totalidad del día para que se restrinja la circulación. No parece que una medida tomada en esas características absolutamente racional haya merecido el nivel de virulencia en la crítica que ha tenido de sectores de la oposición.